Diputada, agradezco mucho, Claudia, que me den la oportunidad de estar hoy aquí en Guadalajara para compartir una mejor práctica que hoy ha reflejado resultados exitosos en el estado de Oaxaca. Y bueno, parte de entender en dónde están nuestras fortalezas y en dónde están nuestras debilidades. Yo tengo un lema, que la mejor política para enfrentar la pobreza es una buena política de desarrollo económico. Y déjenme platicarles qué hicimos en Oaxaca y por qué estamos hoy aquí. Primero, nosotros forjamos un gobierno con 5 ejes, un Oaxaca de bienestar, un Oaxaca con desarrollo económico, un Oaxaca con un estado eficiente, un Oaxaca seguro y un Oaxaca con medio ambiente. 3 de manera transversal: mujeres, niñas y niños y pueblos originarios. Pero la parte más relevante tiene que ver con entender cómo hacer uso eficiente de los recursos públicos. Y ahí nosotros hicimos 4 grandes divisiones y proyectamos 2 divisiones macroeconómicas, es decir, motores de crecimiento con vocación regional para poder transformar el Estado, que son los grandes proyectos con carácter nacional o internacional, los grandes proyectos que son los detonadores regionales, y después 2 más que tienen que ver con la parte microeconómica. ¿Eso qué significa? La parte municipal y la parte de los programas sociales. ¿Y por qué lo digo así? Bueno, porque en esas 2 partes, desde mi punto de vista, es en donde primero se encuentra la gobernabilidad. Y para poder hablar de desarrollo y de reducción de la pobreza, primero tiene que haber gobernabilidad y seguridad. Así que nosotros hicimos uso de los programas sociales para poder apoyar y superar ¿qué? La trampa de la pobreza en los municipios con mayor afectación en el rezago social. Y por supuesto, con fondos estructurales compensatorios de pobreza, atender la parte de los servicios públicos básicos en los municipios de Oaxaca. Ahí es donde nace el proyecto E40 que acaba de comentar la diputada. Porque nosotros dividimos en los primeros 20 municipios con mayores rezagos de pobreza, pero también los 20 municipios con mayor densidad, pero también con los niveles más altos de pobreza. Y déjenme ponerles este ejemplo. Tuxtepec es la segunda ciudad económica más importante del estado de Oaxaca, pero es el municipio con la densidad más alta en los niveles de pobreza de Oaxaca. Entonces, al hacer uso de los programas sociales, pudimos nosotros ayudar y focalizar perfectamente bien a las ciudadanas y ciudadanos que necesitaban apoyos. Por ejemplo, las madres trabajadoras solteras que tienen el programa de alimentación. ¿Por qué? Porque si ya no les cuesta la comida, entonces pueden ellas utilizar sus recursos para otras necesidades y poder salir de la trampa de la pobreza. Y por supuesto, la parte de los fondos compensatorios, y los fondos compensatorios en los servicios públicos básicos ¿de qué? De agua, de drenaje, de luz, de transporte, de basura y de espacios públicos. Porque yo tengo el argumento de que el mejor igualador social que se puede tener antes de la redistribución de la pobreza tiene que ver con espacios públicos dignos. Si las personas ya no se tienen que preocupar de esas necesidades, tienen calidad de vida. Si tú tienes un parque a donde llevar a tus hijos, tienes espacios en donde poder también pasar buenos momentos. Y entonces, esta es la primera parte. Pero la parte más relevante, y quiero nada más aquí comentar que esto se ha reflejado en los datos de Coneval. Oaxaca es el estado número 2 del país
en reducción de la pobreza moderada y el número 1 del país en la reducción de la pobreza extrema. Pero eso no es suficiente, porque tenemos que entender que si no ampliamos la cobertura de desarrollo económico, porque el elemento más importante para enfrentar la pobreza es empoderar a la gente, es decir, hacerlos libres o hacerlas libres. Porque uno es libre cuando sabe que tiene un peso hoy, que tiene un peso mañana y que va a tener un peso yendo hacia adelante. Porque entonces puede programar y crecer. Y en ese sentido lo que nosotros hicimos fue potenciar las vocaciones regionales en el estado de Oaxaca. ¿Y cuáles son las maneras de potenciarlo? Y en la economía nos lo dicen de manera muy fácil. ¿Qué es lo que cambia realmente, estructuralmente, a un negocio o a un país? Los cambios tecnológicos o los cambios de modelo de negocio. Para un estado como Oaxaca, ¿cuál es el cambio tecnológico? Autopistas, por ejemplo, o proyectos estructurales que permitan atraer la inversión. Y ahí hay un ejemplo claro que ustedes seguramente han escuchado, que es el corredor interoceánico. ¿Qué es esto del corredor interoceánico? Es conectar a los dos océanos en 304 kilómetros para generar un corredor logístico industrial de valor agregado. Y eso es lo que estamos haciendo hoy en Oaxaca. Hoy estamos creando el corredor logístico más importante seguramente del hemisferio, que va a incluir ¿qué? 10 zonas económicas de 300 hectáreas, un tren y una autopista y 2 puertos que van a competir con cualquiera a nivel mundial. La primera etapa de este proyecto estará lista seguramente hacia finales de diciembre. ¿Y qué significa esto? Que vamos a tener ya un tren para mover contenedores, 10 zonas que van a tener ventajas fiscales, ventajas regulatorias y van a poder utilizar los más de 15 tratados de libre comercio que tiene nuestro país. ¿Para qué? Para poder generar inversión directa y mover comercialmente productos a Asia, productos a Europa y productos a la economía más importante del mundo, que es Estados Unidos. Pero si somos todavía más talentosos, vamos a aprovechar también las coyunturas del corto plazo. ¿Y cuáles son estas? Las coyunturas geopolíticas. La pandemia o las guerras hoy se han convertido en la mejor oportunidad para poder atraer inversión y aplicar este nuevo modelo que está en boga, que se llama nearshoring. ¿Y qué es esto del nearshoring? Básicamente tener un producto llave en mano con modelos de producción vertical, como lo hace Tesla, porque hoy hay una palabra clave a nivel mundial que se llama resiliencia. Y nadie quiere depender de países autoritarios o en sus cadenas de producción global tener los cortes que hemos tenido hoy. Entonces, hoy estos proyectos que vienen acompañados de gas, que vienen acompañados de autopistas, porque vamos a conectar Oaxaca con el Istmo, que es donde se encuentra el corredor interoceánico, y la autopista se va a inaugurar este año, es una autopista de 163 kilómetros. Estamos también terminando la autopista que se inaugura en noviembre, que conecta Oaxaca con la costa, son 104 kilómetros, y ahí hay otro gran proyecto de desarrollo de vocación regional que va a impactar al estado. Pero estos proyectos van a ser el motor de crecimiento del mediano y largo plazo, pero hoy ya se reflejan en los datos duros de crecimiento de Oaxaca. Hoy Oaxaca lleva 6 trimestres después de la pandemia y el temblor más fuerte que haya vivido México en su historia reciente, 6 trimestres de crecimiento sostenido. Al año pasado, al cierre, fue el estado que más creció del país. Así que una buena política de inversión en infraestructura, coordinada, porque también lo quiero dejar muy claro porque ha sido la posición que yo he asumido como gobernador, coordinada con el gobierno federal y los gobiernos municipales, han reflejado gobernabilidad, pero esa gobernabilidad se ha traducido en inversión en infraestructura y seguridad, y eso se ha traducido en crecimiento económico y, por supuesto,
reducción de la pobreza. Esto es una mejor práctica que hemos implementado en Oaxaca, pero que se ha implementado antes en muchos otros lugares del mundo. Por ejemplo, cuando la Unión Europea se crearon fondos compensatorios de la pobreza y fondos de desarrollo regional. Así que yendo hacia adelante para poder mantener este nivel de crecimiento, de reducción de la pobreza y por supuesto de gobernabilidad, vale la pena abrir la conversación para evaluar si este tipo de fondos pueden ser una oportunidad para México. Y les dejo ahí, con esto puedo concluir, proyectos, por ejemplo, como el de México, Querétaro, Nuevo León, en el caso del tren. Y estos son los tipos de proyectos que tenemos que estar implementando para que México siga creciendo, siga generando empleos y permita que vayamos en la ruta correcta. Gracias por la oportunidad. Muchas gracias, señor gobernador. Oaxaca. Crear, construir, crecer.